Hola amigos, con ustedes de nuevo su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Como ustedes ya saben, soy miembro de una de las iglesias del Nombre de Jesús en el país de Colombia. Soy escritor de la Unicidad de Dios, autor por la gracia de Dios del blog estudio de la unicidad de Dios.blogspot.com. Le repito, estudio de la unicidad de Dios.blogspot.com. Allí pueden ustedes encontrar diverso material acerca de interpretaciones bíblicas, de versículos que nos llevan a conocer la unicidad de Dios. Como todos ya saben, unicidad significa facultad de ser único, y único significa sin semejante, solo, único, solo en su especie, sin otro en su especie. Eso significa ser único, y Dios en su palabra dice que es único. Hoy quisiera, por medio de las escrituras, traer a ustedes un tema que de verdad es muy hermoso, que de verdad nos lleva a comprender este misterio tan grande que es el nacimiento del Señor Jesús. Hoy quisiera que ustedes me acompañaran a este paseo por las escrituras y que lo disfrutaran, porque de verdad la escritura es para disfrutarla, la escritura es para gustarse, deleitarse en ella. Hoy les traigo un tema que he titulado La unicidad de Dios manifestada en el nacimiento del Señor Jesús. Repito, la unicidad de Dios manifestada en el nacimiento del Señor Jesús. Por favor, acompáñenme en este maravilloso estudio. El nacimiento de Jesús es el acontecimiento más evidente de la demostración de la unicidad de Dios. Entendiendo primero que unicidad es la propiedad de ser único, y la palabra único significa sin otro igual a él o sin semejante. Y Dios, a pesar de hacerse carne o hacerse hombre, nunca dejó de ser único. Ahora, este acontecimiento del nacimiento de Jesús no puede ser explicado como todo en la Trinidad, ya que la Trinidad dice que Jesús es el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ojo, el nacimiento de Jesús no puede ser explicado bajo el dogma de la Trinidad, ya que la Trinidad dice que Jesús es el Dios Hijo o la segunda persona de la Trinidad. ¿Y por qué no puede ser explicado? Por una sola razón: porque no hay un texto bíblico que diga que Jesús es el Dios Hijo, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que vino al mundo para salvarnos. Esos textos no existen en la Escritura. Por lo tanto, la Trinidad no puede demostrar su argumento. Por lo tanto, la Trinidad queda refutada y frustrada, ya que no pueden demostrar que el que vino al mundo fue el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Todo lo que hablan a este respecto son solo fábulas y cuentos chinos que inventan en su imaginación para poder argumentar esa mentira llamada Trinidad. Ahora, en el nacimiento de Jesús, la Escritura en su totalidad sí explica la unicidad de Dios. Les repito, en el nacimiento de Jesús, la Escritura en su totalidad sí explica la unicidad de Dios. Veamos por qué. Comencemos leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 1, que dice, ¿sí? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Eso está en Mateo capítulo 1, verso 21 al 23. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. En el nacimiento de Jesús se manifiesta la unicidad de Dios por lo siguiente. 1. Mateo dice que este acontecimiento se dio para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Leamos. Todo esto aconteció, el verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Ahora, al profeta que hace alusión Mateo es el profeta Isaías, y lo que cumplió Jesús con su nacimiento, según el verso 22, es lo dicho por Jehová, el Padre al profeta Isaías cuando le dijo, Isaías 7:14. Ese es el contexto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Jehová con nosotros, o Dios con nosotros. Isaías dice que el Señor mismo dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que es Jehová con nosotros, o Dios con nosotros. Pero ¿a qué Señor se refiere Isaías que nos dará esa señal? ¿Quién es según Isaías que nacerá y que será ese Dios con nosotros? ¿Quién es? ¿De quién habla Isaías? Isaías mismo contesta estas dos interrogantes. Isaías 60, por favor léalo. Isaías 60 en la Reina Valera versión antigua. Léalo por favor. Isaías nos contesta esas dos interrogantes. Esas dos interrogantes que son, ¿a qué Señor se refiere Isaías que nos dará el mismo esa señal? ¿A qué Señor se refiere? Y dos, ¿quién es ese según Isaías que nacerá? ¿Quién es? Isaías nos contesta esas dos interrogantes. Isaías 60, versión antigua, la antigua versión de la Reina Valera nos dice esto. Por favor, consígala, léala. Esto es una revelación maravillosa. Aquí se explica la unicidad de Dios. Isaías 60, verso 1 al 3 en la antigua versión dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti, óigalo bien, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sí? ¿Lo repetimos? Levántate, resplandece porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Qué hermoso el verso que sigue. Ahí nos dice quién es ese que nace, ese que da señal, ese que dice que es Dios con nosotros, que es Jehová con nosotros. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Como leemos, el propio o el mismo Jehová el Padre nos dice que el que nacerá y que será visto es el mismo. No es otro, es el mismo, por eso ese niño se llama Dios, Jehová con nosotros. Por eso el profeta dice que el Señor, Jehová, Él mismo nos dará señal. Y esa señal que dio Él mismo es lo que dice Isaías 62, que Jehová mismo nacería, ya que dice, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Por eso ese niño se llama Dios con nosotros, es decir, el mismo Jehová con los hombres. Pero esto es ratificado por Isaías capítulo 40, del verso al 1 al 10. Por favor, léalo usted detenidamente en su casa. Yo aquí le abrevio un poquito. El verso 10 dice esto: he aquí que Jehová el Señor vendrá. ¿Quién dice que vendrá? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como leemos en Isaías 40:10, el Señor Jehová mismo dijo que vendría. Y por eso Isaías 7:14 dice que el Señor Jehová, Él mismo os dará señal, y la señal es que ese hijo que nacerá es el mismo Jehová, conforme Isaías 61 y 2 en la versión antigua de la Reina Valera. Isaías 40, conociendo, y lo mismo dice Isaías 40, y conociendo esto, Mateo escribe en el capítulo 1, verso 22 y 23, que Jesús en su nacimiento, o sea, nacer es hacerse un hijo, porque hijo es todo aquello que nace de una mujer. Cumple todo esto dicho por Isaías y llama a Jesús Dios con nosotros, como lo dice Isaías, y esto nos da como resultado que Jesús es aquel Dios que dijo Isaías que vendría y que nacería y estaría entre nosotros, es decir, Jehová, el que Isaías llama el Padre. Isaías capítulo 63:16, Isaías 64:8, ahí vemos que para Isaías Jehová es el Padre. Y aquel que nacería, como lo dice Isaías 60, verso 1 y 2, es Jehová. Por lo tanto, en el nacimiento de Jesús está demostrada
toda la unicidad de Dios, porque lo dice, como lo dice Mateo, es para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. ¿Y qué dijo Isaías? Que el que vendría es el Jehová, el Padre. ¿Y quién es ese que nacería? Jehová, el Padre. ¿Sí? Queda demostrada la unicidad de Dios en esto que dijo Mateo. Y es de acotar también esto, que para Isaías solo hay un Jehová, que es el único Dios. Por favor, léalo en Isaías 45, 5 y 6, versos 17 y 18, e Isaías 44, 8. Y todo esto dicho por Isaías se cumplió el día que Jesús nació. Por lo tanto, Jesús es ese único Dios que estuvo con los hombres, como lo dijo Isaías, que acontecería. Por lo dicho, tanto por el profeta como por el apóstol, Jesús es el único Dios, el Padre que vino, nació, se hizo hijo y estuvo entre nosotros. No es casualidad que Mateo escriba que el nacimiento de Jesús es conforme a lo dicho por el profeta Isaías. Esto es una muestra de la unicidad de Dios en el nacimiento de Jesús. Esto es una muestra que lo que el único Dios dice lo cumple. Y si Él prometió venir Él mismo haciéndose hombre en el vientre de una mujer, Él mismo lo cumplió. Y por eso Mateo dio testimonio de eso al decir que Jesús es ese Dios, Jehová con nosotros, como lo dijo Isaías. 2. Ahora, hay otro punto en esta escritura de Mateo que nos demuestra la unicidad de Dios en el nacimiento de Jesús. Y es que el ángel también dice otra cosa, y es esto. Verso 21. De ahí el mismo Mateo capítulo 1, verso 21. Y darás un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Según Mateo, Jesús es Dios con nosotros, como dice Isaías, es decir, Jehová, como ya lo vimos en el punto 1. Y así lo dice la escritura. Pero aparte de esto, también el ángel anuncia que ese Dios con nosotros vendría, nacería para salvarnos. Y esto también concuerda con lo dicho por Isaías. Leamos. Isaías 33, verso 22 nos dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. ¿Sí ve que concuerda? El ángel le dice a María que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién es el Salvador según Isaías? Como lo dice Mateo, que esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Quién? ¿Cuál profeta? Isaías. El Salvador según Isaías es el mismo Jehová. Isaías 33, 22, volvamos a repetir: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Isaías 35, 4 dice: desearos de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién? Dios mismo. ¿Quién es ese Dios? Jehová. Él mismo vendrá y os salvará. Isaías 44, 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Aquí parece que fueran dos, pero no se equivoque, es el mismo. El Redentor y el Rey de Israel es el mismo. Dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jehová es el Rey de Israel, sí, oh gloria a Dios, y Él mismo es el Redentor. Por eso dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pero sigamos leyendo. ¿Qué revelación nos dice el Señor? Isaías 43 nos dice: voz que clama en el desierto, prepara camino. ¿A quién? A Jehová, enderezad calzada en la soledad, nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová he hablado. ¿Sí? Ha hablado la boca de Jehová. Y el verso 9, la última parte, dice: ve aquí el Dios vuestro. El verso 10: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Qué hermoso que Dios muestre su unicidad
en el nacimiento de Jesús. Todos estos versos tienen algo en común, y es que el que habla allí es Jehová el Padre. Y en esos versos nos dice Jehová que el que vendrá a salvarnos es Él mismo, que Él mismo vendrá y que todo ojo lo verá. Y como Jesús es el Salvador, así lo dice Mateo, y Mateo dice que todo esto aconteció conforme a las escrituras del profeta Isaías, e Isaías dijo que el que vendría a salvarnos es Jehová el Padre. Entonces Jesús es el mismo Jehová el Padre que vino a salvarnos haciéndose hombre al nacer de una mujer, así como lo dice Isaías capítulo 60, verso 1 y 2 en la antigua versión. E Isaías capítulo 7, verso 14, Jehová dijo que él mismo vendría. Isaías 40, 3, 5, 9 y 10. Y nos salvaría. Isaías 33, 22, 35, 4. Que se haría presente. Isaías 52, 6. Por esta causa, yo mismo que hablo, dice el Señor ahí en Isaías 52, 6, estaré presente. Yo mismo que hablo estaré presente, que todo ojo lo vería. Y todo esto se cumplió con su nacimiento virginal para cumplir lo que dijo Isaías. Y de este cumplimiento dio testimonio Mateo en el capítulo 1, verso 21 al 23, y nos dice que Jesús es ese que habló Isaías al cumplir todo esto. Es decir, Jesús es Jehová que vino y cumplió su promesa de venir él mismo como hombre a salvarnos. Pero todo esto concuerda también con lo que dijo Juan en el capítulo 1, verso 19 al 23, donde dice que el Señor Jesús es el Señor como dice Isaías. Por favor, léalo detenidamente usted. ¿Sí? O sea, Jehová el Padre, así lo dijo Isaías 40, contexto de Juan 1, 19 al 23. El contexto de Juan 1, 19 al 23 es Isaías 40. Todo lo que dijo Mateo concuerda con lo que dijo Juan en el capítulo 1, el verso del 19 al 23, donde dice que Jesús es el Señor como dijo Isaías. Y Isaías dijo que el que vendría era Jehová el Padre. El contexto de Juan 1, 19 al 23 es Isaías 40, del 1 al 11. Léalo por favor. Este es el testimonio de Juan. Juan 1, verso 19 al 23. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? La respuesta de Juan el Bautista: dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista nos dice que el que vino, él vino preparando el camino del Señor. Él vino preparando el camino del Señor, el cual es Jesús. Pero nos dice que es como dijo Isaías. ¿Sí? Como dijo Isaías. Y el testimonio de Isaías lo encontramos en el capítulo 40, del verso del 1 al 10, que es el contexto de Juan, del verso 1 al 19 al 23. Leamos qué Señor dijo Isaías que vendría, el cual es Jesús, porque Juan dice: yo vengo preparando el camino del Señor, como dijo Isaías. Isaías 40 dice esto: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén, decía a voces que su tiempo ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Por favor, quédese ahí un momentico. ¿A quién era el que venía? ¿Quién era el que había que prepararle el camino? Ahí dice: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir? Que toda carne hierba y que toda su gloria como la flor del campo perece.
¿Sí? Pero el verso 10 dice algo hermoso. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como leemos, el profeta Isaías nos dice que el Señor que vendría es Jehová. Y Juan el Bautista nos dice que él es la voz de aquel que clama en el desierto, prepara camino al Señor, como dijo Isaías. Es decir, que Juan le preparaba camino a Jehová el Señor. Y como Jesús es el Señor, entonces Jesús es el Señor, como dijo Isaías, es decir, Jehová. Esto demuestra la unicidad de Dios en el nacimiento de Jesús, ya que tanto como Mateo como Juan dice que Jesús es el Señor, como dijo Isaías, es decir, Jehová. Y es por todo esto que Pablo escribió: Dios fue manifestado en carne. Ahora, no solamente encontramos el testimonio de Mateo y de Juan, que nos dice y enseña que Jesús es el Señor, como dice Isaías, es decir, Jehová. Ya que, como vimos, él fue el que le dijo a Isaías que vendría. En la Escritura encontramos 3 testimonios más que hablan de esto. Miremoslo. ¿Sí? Vamos a mirarlo. Primero, primer testimonio. El de un ángel que se le aparece a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Sí? Hay 3 testimonios más que nos hablan de esto, que aquel que vendría es Jehová. Miremoslo. Primer testimonio, el de un ángel que se le apareció a Zacarías, padre de Juan el Bautista. Esto dice el relato. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Eso está ya en Zacarías, en Lucas capítulo 1. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí viene la revelación de quién es ese que vendría. Oiga bien, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. Por eso Juan dice: yo soy la voz en el desierto, ya, prepara camino al Señor, como dice el profeta Isaías. Por eso el ángel le dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Como podemos leer, el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, padre de Juan, y le dice que él tendrá un hijo en su vejez, y que ese niño será grande delante de Dios, y que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, lo dice el verso 17, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel Gabriel le anuncia a Zacarías que su hijo sería profeta de Dios, y que hará que los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. Pero ¿cuál es el Dios de Israel, el cual Juan iría delante de él, así como lo dijo el ángel Gabriel? Miremos en las Escrituras cuál es el Dios de Israel. Jeremías capítulo 7, verso 3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Sí? Joel capítulo 2, verso 26 dice: y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca será mi pueblo avergonzado. Y conocerás que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Joel 2, verso 26, 27. Sofonías capítulo 2, verso 9. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Sí? El Dios de Israel, ¿quién es? Jehová. Y el ángel a quien anuncia que haría
El ángel le anuncia a Zacarías y le dice que ese niño hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él. Y el Dios de los israelitas se llama Jehová. Esto concuerda con lo dicho por Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara camino al Señor, como dijo Isaías. ¿Y quién es? Jehová. Ese es. Como podemos leer en las Escrituras, el Dios de Israel es Jehová. Y el ángel le dice a Zacarías que Juan hará que los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, es decir, Jehová, e irá delante de la presencia de él. Con esto el ángel Gabriel nos explica a todos que aquel el cual Juan iba delante de él es el Dios de Israel, es decir, Jehová. Es por esto que Juan dice que él es la voz que clama al desierto, prepara camino al Señor, como dijo Isaías. Juan 1, 19 al 23. Y Isaías dice que el Señor que vendría es Jehová. ¿Sí? El 40 lo dice. Isaías 40 dice: voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 40, verso 5. Y el verso 10 dice: y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Como podemos leer, Juan les explica a los judíos que vienen a pedirle explicación de sobre quién es él. Les dice que él es la voz que clama al desierto, prepara camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. E Isaías nos dice que el Señor que vendría es Jehová, el Padre. Por esto el ángel le dice a Zacarías, el padre de Juan, que o sea Juan, hará que los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, es decir, a Jehová. Y es más, así lo ratifica Isaías al decir que el que vendría a Jehová, y por esto el ángel Gabriel dice a Juan que iría delante de él. ¿Sí? Por esto, por todo esto, Jesús es el Señor, como dijo Isaías, es decir, Jehová. Y esta es la ratificación de la unicidad en el nacimiento de Jesús, y así lo testifica Mateo, Juan y el ángel Gabriel. Segundo testimonio. Vamos a ver un segundo testimonio, el de Zacarías, padre de Juan. Aunque Zacarías dice que no cree, aunque sí, la escritura dice que Zacarías no creyó a lo dicho por el ángel Gabriel, y por eso quedó mudo hasta el nacimiento de su hijo Juan, dice la escritura que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, da esta profecía. Por favor, léalo. ¿Sí? Eso está allá en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 67 en adelante. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados. Como vemos, Zacarías, ya lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, dice esto allá en el libro de Lucas, en sus primeros capítulos. Léalo, búsquelo por favor, ahí en versos 67, 68, 76 y 77 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados. Esta profecía de Zacarías es muy diciente. Nos dice que fue el Dios de Israel que los visitó para redimirlos. Y como ya vimos, el Dios de Israel es Jehová. Y como ya vimos, el Dios de Israel prometió por medio del profeta venir él mismo a salvarnos. Eso lo dice Isaías 52:6, Isaías 33:22, Isaías 35:4, Isaías 40, el 1 al 10. Pero aparte de estas profecías, también hay otra que dice lo mismo. Leámosla, por favor. Salmo 130, versos 7 y 8 dice:
Espere Israel a Jehová. ¿A quién tiene que esperar Israel? A Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y la profecía de Zacarías, como dice, que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y la profecía dice, Salmo 130, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Como leemos en el Salmo 130, versos 7 y 8, Jehová hace una promesa de venir a Israel para redimirlos. ¿Sí? Él hizo esa promesa. Pero el salmista dice: espere Israel a Jehová, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Zacarías en su profecía anuncia el cumplimiento de esta profecía, ya que dice que el Dios de Israel, el cual es Jehová, ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora, el resto de la profecía tocante a Juan, su hijo, le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Sí? Esto es lo que Juan le dice a ese niño. Qué hermosa palabra. De verdad, qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra. De verdad. Me lleno de alegría al ver que todo esto se ha cumplido. Sí, me lleno de alegría. Y como vemos, queda demostrado que en el nacimiento de Jesús, todas estas cosas, queda demostrada la unicidad de Dios. En el nacimiento de Jesús, como lo dice Mateo, en el nacimiento o en lo que el testimonio de Juan, y ahora el testimonio de Lucas, como lo hemos leído aquí en el capítulo 1 de Lucas, verso del 67 en adelante. Capítulo 1, verso del 67 en adelante, le dice, capítulo 1 de Lucas, le dice el Señor, dice que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Hermosas palabras las cuales exclama Lucas. ¿Sí? Hermosas palabras. O que exclama Zacarías, y que Lucas las plasma ahí en su capítulo 1, dándole cumplimiento a lo que dice el Salmo 130, versos 7 y 8. Pero como vemos, Juan iba delante de la presencia del Altísimo, del Señor, y ese solo Altísimo es Jehová. Leamos, por favor. Salmo 83, verso 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Como leemos, la Escritura nos dice que Juan es profeta del Altísimo, y ese solo Altísimo, según la Escritura, es Jehová. Y se complementa la profecía de Zacarías al decirle: porque irás delante de la presencia del Señor. Y como ya lo hemos visto, Juan testificó que él es la voz de uno que clama en el desierto: prepara camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo Isaías que vendría es Jehová, Jehová el Padre. En conclusión, podemos decir confiadamente que según el testimonio de Mateo, de Juan, del ángel Gabriel o del arcángel Gabriel, de Zacarías, padre de Juan, según estos testimonios podemos decir confiadamente que Jesús es el Señor, como dijo Isaías que vendría. ¿Sí? ¿Y qué Señor? Es decir, Jehová. Estos 4 testimonios ratifican la unicidad de Dios en el nacimiento de Jesús. Todos estos testimonios nos dicen que Jesús es el Señor,
como dice Isaías, es decir, Jehová. Pero aún hay otro testimonio que nos demuestra que el nacimiento de Jesús es la prueba de la unicidad de Dios. Y ese testimonio lo da un grupo de hombres que la Escritura lo llama magos. Sí, ese testimonio es también muy diciente. Leámoslo, por favor. Mateo capítulo 2, verso 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Estos magos del venido del oriente llegan donde Herodes y le preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, ¿a qué rey de los judíos se refieren los magos que nacería? Lo primero que debemos averiguar, ¿cuál es el rey de los judíos? Y después averiguar por qué nacería. La escritura disponible en la época de los magos y de Herodes nos dice cuál es el rey de los judíos. Leamos, por favor. Sofonías capítulo 3, verso 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca verás mal. Jeremías capítulo 19, verso 19. Nos dice: ¿no está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. Sí, ¿quién es el Rey entonces? La Escritura nos dice que es Jehová. Salmo 89:18 dice: porque Jehová es nuestro escudo y es nuestro Rey, el Santo de Israel. Como hemos leído, en todos estos versos para los judíos solo hay un Rey, y este es Jehová. Para los judíos su Rey eterno es el mismo y único Dios hebreo, Jehová el Padre. Ahora, ¿por qué los magos dicen que ellos vienen a adorar al Rey de los judíos que ha nacido? Muy sencillo. Jehová, el Rey de los judíos, les prometió por medio de los profetas que Él mismo vendría a salvarlos. Sí, que Él mismo nos salvaría. Leámoslo, por favor. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Isaías 33:22. Isaías 52 dice Jehová, el Rey de los judíos, que Él mismo que habla estaría presente. Pero ¿qué dice Isaías 33:22? Jehová es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Pero ¿cómo se haría presente Jehová, el Rey de los judíos, entre nosotros? Muy sencillo. Él mismo lo dice al profeta Isaías. Sí, Él mismo le dice cómo. Sí, por favor, leámoslo. El Señor mismo, Jehová, el Rey de los judíos, os dará señal. Eso está en Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que quiere decir Jehová con nosotros, o Dios con nosotros. Y esto lo ratifica el mismo Jehová, el Rey de los judíos, al decirle al profeta que aquel que nacería de la Virgen era Él mismo, es decir, Jehová, el Rey de los judíos. Por favor, leámoslo. Isaías 60, Reina Valera en la antigua versión dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Sí, el que nacerá sería Jehová, el Padre. Ya, como leemos, el Rey de los judíos, Jehová, promete venir Él mismo a salvarnos, y le dice el profeta Isaías que Él mismo, y no otro, que Él mismo daría la señal, que la Virgen concebiría y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Jehová con nosotros, o Dios con nosotros. Sí, ese Dios con nosotros, es decir, Jehová con nosotros, ya que así lo confirma el profeta al mostrarle que ese que nacería es Él mismo, ya que dice Isaías 60 en la antigua versión: levántate, verso 1 y 2, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Sí? Pero como para que no nos quede duda que aquel que nacería es Jehová mismo, así lo ratifica Isaías.
Sí, no nos queda ninguna duda. Y no solamente lo dice Isaías, también lo dice el profeta Zacarías, al decirnos que ese humilde hombre que entraría en un pollino, hijo de asna, en Jerusalén, era el mismo Jehová, el rey de los judíos. Leámoslo en Zacarías capítulo 9, verso 9 al 16. Verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo, manso, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y el verso 14 nos dice esto: y Jehová será visto sobre ellos. Y el verso 15: y Jehová de los ejércitos los amparará. Y el verso 16 es lo más hermoso: y los salvará en aquel día Jehová su Dios. Léalo usted detalladamente en su casa, por favor. Como leemos en el profeta Zacarías, Jehová, el rey de los judíos, le dice que él mismo es el que entrará en Jerusalén montando en un pollino, hijo de asna, y que él mismo lo salvará. Y que todo esto se cumplió el día que Jesús entró triunfante en Jerusalén, como lo dice Mateo capítulo 21, demostrándonos con esto que Jesús es el rey de los judíos, que nació y vino al mundo para salvarnos. Y para que no quede duda sobre esto, Jehová, el rey de los judíos, nos dice que él es el redentor. Jesús, el mismo. Sí, que el rey de los judíos y el redentor es él mismo. Léalo, por favor. Isaías 44, verso 6 dice: así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo creo que ya no nos queda duda. Jehová es el rey de Israel, sí, y él es el mismo, él es el redentor, el que entró por Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna, sí, a los cuales la gente le gritaba y le decía: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Él es el rey de Israel. Por eso aquí dice: así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. A este rey de Israel es aquel que los magos buscaban, y por eso venían a adorarlo. Y el único digno de adoración es Dios. Y ellos eran conocedores de todas estas profecías, y por eso buscaban al único Dios manifestado en carne. Es por todo esto que Pablo dice que Jesús es Dios manifestado en carne. Que Él es el que vino al mundo para salvar a los pecadores. Él es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. Así lo dice 1 de Timoteo capítulo 1, verso al 12, y 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Es por todo esto que en Apocalipsis se le da el título a Jesús de Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 16. En conclusión, se puede decir que Jesús es el Rey de los judíos, Jehová, que vino al mundo haciéndose hombre, como lo prometió por medio del profeta Isaías. Y se hizo hombre para venir a salvarnos, según lo declaró Isaías. Como hemos visto el testimonio de Mateo, de Juan, del ángel Gabriel, de Zacarías, padre de Juan, y de los reyes magos, nos deja como conclusión que Jesús es el Dios de Israel, que visitaría a su pueblo para redimirlo. Que Jesús es el Señor, como dijo Isaías, que Jesús es el Altísimo, que Jesús es el Rey de los judíos que nació. Y todo esto fue profetizado en los profetas al decir que el Rey de los judíos, Jehová mismo, vendría a salvarnos, que Él mismo visitaría a su pueblo para redimirlo del pecado, que lo haría naciendo de una virgen, y todo esto fue cumplido el día que Jesús nació. Por lo tanto, Jesús es el Rey de los judíos que se hizo hombre para salvarnos. Jesús es el mismo Jehová que cumplió su palabra y se hizo carne para salvarnos. En conclusión, y viendo todos estos testimonios del nacimiento de Jesús, podemos decir que en el nacimiento de Jesús es la prueba más fidedigna de la unicidad de Dios. Amigo trinitario, créele a Dios, créele a su palabra. No te dejes de engañar de ese pensamiento humano de la mal llamada Trinidad de Dios. Recuerda, soy tu amigo y hermano, Alexander Escobar. Espero que esta corta enseñanza te sea de grande edificación en tu vida, de revelación, que te sirva de motor para tu salvación. La Biblia no habla nunca de Trinidad. La Biblia sí habla de que Jesús es el único y sabio Dios, el único y verdadero Dios que vino al mundo a salvarnos. Eso es unicidad y se cumplió en su nacimiento. Si tú quieres
estudiar más acerca de la unicidad de Dios, visita mi blog, ya, estudio de la unicidad de Dios.blogspot.com, estudio de la unicidad de Dios.blogspot.com. Como siempre, este es tu servidor, tu amigo y hermano Alexander Escobar. Ya, nos vemos en una próxima edición. Si quieres, también me puedes escribir a mi correo electrónico alexander.jesuselunicoDios@gmail.com, alexander.jesuselunicoDios@gmail.com. Que la paz del Señor Jesucristo sea contigo, con todos los tuyos. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima emisión.